¿Terminaron de copiar? Sí, profe. Bueno, comenzamos entonces con lo de Excel. Antes de comenzar, dos conceptos básicos de Excel. En la parte de acá arriba, donde están las letras, cada una de estas letras lo que me va a marcar va a ser una columna. A la izquierda, donde tenemos los números, cada número lo que me va a marcar va a ser una fila. La combinación de una columna con una fila me va a dar una celda, que las celdas son cada uno de los rectángulos que nosotros tenemos a lo largo de la planilla de cálculo, que son estos rectángulos, y que cada celda va a estar compuesta entonces por una letra y un número. Por ejemplo, en este caso, en la celda en la que estaría posicionado, sería la celda C9. Si nosotros queremos agregar columnas, las columnas se van a agregar siempre hacia la izquierda de donde nosotros hagamos un clic. En este caso vamos a agregar una columna a la izquierda de todo, así que sobre la letra A, le vamos a hacer clic derecho y vamos a poner insertar. En esta nueva columna vamos a ponerle de título ID, de identificador, ya que le vamos a estar asignando entonces a cada proyecto un número único para poder identificar a cada uno de esos proyectos. En este caso tenemos solamente 4 proyectos, así que directamente podríamos poner 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Pero generalmente cuando uno trabaja con una hoja de cálculo de Excel suele tener muchos registros. Dependiendo de lo que sea la hoja de cálculo pueden tener 100 registros, 1000, 10.000, 100.000 líneas, registros diferentes. Y ahí ya llevaría mucho tiempo, por ejemplo, estar haciendo uno por uno cada uno de esos números, de esos identificadores. Supongamos que nosotros a los proyectos le queremos poner un número correlativo. Así como ustedes tienen el número de alumnos, que cuando ingresaron a la universidad les dieron el número de alumno, que ese número es correlativo, se va incrementando de 1 en 1 a medida que van ingresando nuevos alumnos. Lo mismo entonces vamos a hacer acá. Vamos a escribir el primer número con el cual querramos comenzar. Pueden poner el número que ustedes quieran. Yo voy a poner, por ejemplo, el número 10. Pongan lo que ustedes quieran. Y apretamos Enter. Una vez que escribimos ese primer número, vamos a hacer un clic con el mouse sobre la celda A2, donde escribimos el número. Van a ver que la celda la va a marcar de color verde, en un recuadro de color verde o negra, dependiendo de la versión de Excel que tengan. Y abajo a la derecha vamos a tener este cuadradito verde. Si nos ponemos con el cursor arriba del cuadradito verde, van a ver que el cursor va a cambiar de forma y se va a transformar en un signo más fino y negro. Una vez que estamos ahí, vamos a apretar la tecla Control y sin soltar la tecla Control, mantenemos apretado el clic izquierdo del mouse, arrastramos hacia abajo, soltamos Control y soltamos el clic del mouse y soltamos Control. Entonces, desde el cuadradito verde, mantenemos la tecla Control apretada, arrastramos hacia abajo, soltamos el clic y soltamos Control. Ahí entonces les va a generar números correlativos que se van a ir incrementando de 1 en 1. ¿Les quedó? Si no aprietan la tecla Control les va a Sí. repetir el mismo número todo el tiempo. Supongamos que nosotros ahora en vez de hacer números correlativos queremos hacer en intervalos. Que por ejemplo los números se vayan incrementando o decrementando de 2 en 2, 7 en 7, 20 en 20, lo que ustedes quieran. Para hacer intervalos, yo voy a borrar estos 3 números que generé automáticamente. Voy a dejar el primer número. Y entonces supongamos que yo quiero hacer un intervalo de 5 en 5. Escribo el primer número con el cual quiero comenzar, voy a dejar el 10. Si yo lo quiero hacer de 5 en 5, mi siguiente número sería el 15. Así que en la siguiente celda voy a poner el 15. Pongan ustedes el número que quieran. Puede ser un número mayor o un número menor. Una vez que escribimos los dos primeros números, vamos a seleccionar las dos celdas juntas. Para seleccionar las dos celdas, háganlo desde el medio de la celda, no desde los bordes ni desde el cuadradito, sino desde el medio de la celda. Seleccionamos las dos. Nos ponemos sobre el cuadradito verde. Esta vez no apretamos Control, directamente arrastramos para abajo. Arrastramos, soltamos
y ahí entonces nos va a estar incrementando, en mi caso, de 5 en 5 o lo que hayan hecho ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Comenzamos con la parte de fórmulas. En Excel tenemos dos tipos de fórmulas que podemos hacer. Fórmulas manuales o fórmulas automáticas, que ya son las que vienen con Excel. Ustedes después, cuando tengan la materia de estadística, creo que lo tienen el cuatrimestre que viene o el año que viene, ahí van a estar utilizando Excel para poder hacer justamente varias operaciones matemáticas, estadísticas en esa materia. Así que van a estar usando varias de las cosas que veamos acá. Vamos a ir a la celda E2. Supongamos acá que el gobierno dice que va a cobrar un impuesto de un 4% sobre las donaciones que se recibieron. Esta planilla esta planilla que tenemos acá es una planilla con proyectos que está haciendo la universidad, y entonces ahí tienen cuánto sale el proyecto en total y cuánto dinero recibió de donación. Entonces supongamos que el gobierno dice que va a cobrar un 4% sobre las donaciones recibidas. Siempre que haya valores que se puedan modificar a lo largo del tiempo, en este caso el porcentaje de un impuesto es un valor que se puede modificar, puede aumentar o puede disminuir. Siempre que haya esos valores que se pueden modificar, lo que conviene hacer es escribir esos valores en una tablita aparte, que puede ser en una hoja nueva o puede ser dentro de la misma hoja. En este caso lo vamos a hacer dentro de la misma hoja. Así que por acá abajo, en algún lugar, vamos a escribir la palabra impuesto, y en la celda de al lado vamos a poner 4%. Vamos a ir a la celda E2. Si ustedes están en una calculadora y quieren sacar el 4% de 1,5 millones, ¿qué operación matemática harían? Recordando el secundario. Si yo quiero sacar el 4% de un número, ¿qué operación matemática tengo que hacer? El número dividido 100 por 4. El número por 4 dividido 100. Muy bien, que sería la regla de tres simples que se haría. Entonces, si nosotros teníamos en una calculadora, haríamos 1,5 millones por 4 divididos, por 100 dividido 4, y entonces ahí nos va a estar dando el resultado. En Excel lo tenemos un poco más simplificado. Para hacer la fórmula, vamos a venir acá a la celda E2. Y lo primero que tenemos que hacer es poner el signo igual. Siempre que pongamos el signo igual, le vamos a estar indicando a Excel que vamos a estar haciendo una fórmula. Nosotros ahora podríamos escribir 1,5 millones por 4 dividido 100. Pero no nos conviene escribir valores directamente en la fórmula, o sea, no nos conviene escribir 1,5 millones, sino que en vez de escribir ese valor, lo que nos conviene hacer es seleccionar la celda que contiene ese valor por dos motivos que vamos a ver después. Entonces lo que vamos a hacer es, ponemos el signo igual y hacemos un clic sobre la celda D2. Ahí le va a quedar en la fórmula igual D2, que ese D2 lo que hace es tomar el valor que haya dentro de esa celda. Ponemos el signo por, que el signo por es el asterisco, y seleccionamos la celda del 4%. En mi caso es la celda C14. Si yo tengo el signo porcentaje, ya automáticamente me va a hacer la división por 100, así que no hace falta que esto después lo divida por 100. Directamente apretamos Enter y nos da entonces ahí 60.000, que sería el 4% de 1,5 millones. Si yo ahora quisiera hacer el resto de las fórmulas, si ustedes se fijan, va a ser siempre lo mismo. Va a ser cada una de estas donaciones que tengo acá por este 4%. Como yo fui seleccionando las celdas, lo que puedo hacer ahora es, una vez que me dio el primer resultado, me voy a poner sobre esta celda y desde el cuadradito verde vamos a arrastrar hacia abajo. Arrastren hacia abajo
¿Y qué valor les da? 0. Muy bien, les va a dar a todos 0. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está mal? Está mal. ¿Y alguien sabe por qué nos dio 0? ¿Qué es lo que hace Excel? Siempre que les dé mal algún resultado, en este caso estamos viendo que la primera nos dio bien, pero el resto no nos dio bien, nos dio mal. Entonces, siempre que vean que alguna fórmula les da mal, lo que pueden hacer es ir pasando por arriba cada uno de los resultados e ir viendo qué celda se está tomando en cada momento. Vamos a ver esta todos juntos. Si hacemos un clic acá en esta que nos dio 60.000 y nos fijamos acá arriba en la barra de fórmulas, esto que tengo acá es la barra de fórmulas, ahí vamos a estar viendo qué celda se está tomando. En este caso me dice D2, que tengo 1,5 millones, que es correcto, por C14 en mi caso, que tengo el 4%, que es correcto. Y eso me dio bien. Si voy a la segunda, me dice D3, que en D3 tengo 200.000, que es correcto, pero me lo está multiplicando por la celda C15, que yo en la celda C15 no tengo nada. Si voy a la siguiente, D4, que es este valor correcto, por C16, que tampoco tengo nada, y en el otro, D5, que es correcto, por C17, que tampoco tengo nada. Al arrastrar para abajo, me arrastró de forma correcta cada una de estas celdas que tengo acá, que es lo que yo quería que me haga, pero también me está arrastrando estas de acá, que yo esto no quiero que me haga. Yo quiero que siempre me esté multiplicando por esta única celda. Lo que tenemos que hacer entonces es una modificación en la fórmula para que al momento de arrastrar siempre me lo haga la multiplicación por esta única celda que está acá. Para eso tenemos que hacer lo que se llama fijar una celda. Vamos a borrar estos resultados que nos dio acá y vamos a repetir la fórmula con una modificación. Entonces, ponemos el signo igual, seleccionamos la celda de 2 por, seleccionamos la celda en la cual tenemos el 4%, hasta acá la fórmula es lo mismo que hicimos hoy, pero ahora una vez que seleccionamos esta celda, que hicimos un clic acá, lo que vamos a hacer es apretar una vez la tecla F4. Cuando aprieten la tecla F4, la que tienen arriba, van a ver que les va a poner esos signos pesos adelante y atrás de la letra. Eso significa que esa celda ahora va a estar fija, va a estar estática, y que cuando ustedes arrastren, siempre les va a estar multiplicando, en este caso, por esa misma celda. Si ahora apretamos Enter y arrastramos hacia abajo, desde el cuadradito verde, van a ver que ahora sí les va a dar de forma correcta cada uno de los valores. Profe, Sí. F4 dice usted. Sí, en la parte de arriba en la computadora, en el teclado que tienen el F1, F2, F3, F4. Yo tengo una notebook, no tiene F1, F2. Arriba No sé. todo, ¿no tienes eso? No, en ese caso. ¿qué sería? Escribile directamente los signos pesos que te queden así, como está acá. Ok. Eso antes del 14 le pongo todo. Sí. Entonces puede que pongas esto y apreta Enter y después sí arrastras para abajo. Ahí está, ahí me ¿Me salió. quedó? Sí, sí. ¿Al resto le quedó también? ¿Les dio los valores que están ahí? Entonces, si yo ahora voy pasando por cada uno de los resultados, van a ver que esta primera me dice D2 por C14, la siguiente D3 por C14, D4 por C14 y D5 por C14. Ahora sí me fue arrastrando correctamente cada una de estas celdas y siempre me las está multiplicando por esta misma celda que tiene el 4%. La primera ventaja entonces que tenemos de haber seleccionado celdas en vez de escribir valores fijos en la fórmula es justamente esto, que yo hago una única fórmula, arrastro para abajo y me repite esa misma fórmula con los otros valores que va tomando de cada una de las celdas. La otra ventaja que tenemos es que si yo modifico un valor de alguna celda que dependa de otras, todas las celdas que dependan de ellas se van a actualizar automáticamente. Por ejemplo, supongamos que el impuesto en vez de ahora de un 4% pasa a ser un 7%.
Si yo modifico este valor que tengo acá, y ahora se fijan en esta columna que dice impuesto, ahora cuando aprieto Enter, si yo ahora aprieto Enter, automáticamente se actualizaron todos estos valores a un 7%. Y lo mismo, si yo modifico alguna de las donaciones, supongamos acá que esta donación de 500.000 pasa a ser ahora de 600.000. Si se fijan ahora este valor del impuesto, ahora cuando yo aprieto Enter, ahí automáticamente se actualiza este valor con la nueva donación. Esas son entonces las ventajas de haber seleccionado celdas al momento de hacer una fórmula y no de escribir directamente los números o los valores en la fórmula. Modifiquen estos dos números, así después les van dando los resultados igual. Cambien acá abajo el impuesto a un 7% y cambien la donación de las aulas a 600.000. Vamos ahora a la celda F2. Vamos a sacar acá la parte del diezmo, que sería el 10% sobre las donaciones. Un 10% sobre las donaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá en esta celda? ¿Cómo 10%. Antes de eso, ¿cómo comienzo una fórmula? ¿Con el igual? Signo igual, muy bien. Entonces ponemos el signo igual. ¿Y ahora qué hago? Yo quiero sacar de las donaciones el 10%. Escribo algo, selecciono algo. Seleccionamos 1.500.000, o no sé qué número es ese. Muy bien, que sería la celda de 2. ¿Qué más? Multiplicás por 0,1. Bueno, podemos poner por 0,1 o directamente por 10%. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Consulta. Tengo acá un valor, este porcentaje, este 10%. ¿Lo puedo escribir directamente ahí en la fórmula o hace falta que lo ponga en una tablita aparte? ¿Qué les parece? ¿En una tablita aparte para poder hacerlo con los otros o no? ¿En qué momentos es que ponemos valores en una tablita aparte? Cuando puede Cuando pasar pueden que... variar. Muy bien, cuando son valores que pueden variar en el tiempo. En este caso, ¿el 10% de un diezmo va a variar alguna vez? ¿Puede haber un diezmo de un 5%, un diezmo de un 7%, de un 13%? No. No, ya que precisamente la palabra diezmo viene de 10, así que el diezmo va a ser siempre 10% y es un valor que nunca va a variar en el tiempo. Así que en este caso directamente podemos escribirlo sobre la fórmula porque va a ser un valor que nunca se va a modificar. Si lo ponen en una tablita aparte también está bien, no pasa nada, pero en este caso puntual no haría falta. Así que directamente lo escribimos acá. Y otra consulta, ¿hace falta fijar la celda? ¿Tenemos que apretar el F4? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que en el caso anterior habíamos apretado el F4 al momento de arrastrar? ¿Acá lo tenemos que hacer? No, ¿Por qué no? porque no es que va a ir bajando como el anterior. Muy Y bien. va a arrastrar las celdas. Muy bien, perfecto. Porque no estamos seleccionando otra celda que cuando arrastremos se va a arrastrar, sino que directamente estamos escribiendo el valor sobre la fórmula, así que este valor se va a ir repitiendo cuando nosotros vayamos arrastrando para abajo. Entonces apretamos Enter y lo arrastramos directamente para abajo. Ahí entonces nos va a estar dando el 10% sobre cada una de las donaciones. Saquen ahora ustedes el de la columna que dice falta. Para sacar la falta van a hacer el monto menos la donación menos el impuesto menos el diezmo.
Entonces, para sacar la falta, háganlo ustedes, van a ser el monto menos la donación, menos el impuesto, menos el diezmo. Yo ahí le puse los resultados que les debería dar. Monto menos donación, menos impuesto, menos diezmo. ¿Les quedó? Sí. Vamos ahora con el que dice porcentaje de falta. Para el porcentaje de falta, la fórmula que vamos a usar va a ser la falta dividido el total de falta. Entonces, la falta dividido el total de falta. Si nosotros nos fijamos acá en la fila 7, tenemos una fila donde vamos a tener los totales. Así que antes de poder hacer esta fórmula, vamos a necesitar obtener este valor que va a ser el total, la suma de toda la falta. Vamos a hacer entonces primero estas 4 fórmulas, la de total, promedio, máximo y mínimo. Y una vez que hagamos estas 4, volvemos con estas 2 columnas que nos quedaron acá. Vamos a ir a la celda C7. Para estas 4 fórmulas, no vamos a estar haciendo fórmulas manuales como las hicimos arriba poniendo el signo igual, sino que lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas que ya vienen con Excel. Para acceder a las fórmulas que ya vienen con Excel, venimos acá en la barra de fórmulas y vamos a ver que tenemos este botón que dice FX. Si hacemos un clic ahí en el FX, nos va a abrir esta ventana y acá entonces nos va a mostrar una lista con algunas de las fórmulas que tenemos de Excel. En este caso, si yo quiero sacar un total, lo que voy a hacer va a ser una suma. Así que vamos a seleccionar la fórmula que dice suma. Ponemos aceptar. En la ventana que nos va a abrir, siempre vamos a borrar lo que nos ponga por defecto. Borramos siempre lo que nos ponga por defecto. Y lo que tenemos que hacer acá es seleccionar los números que queremos sumar. En este caso, si yo estoy posicionado en esta celda, ¿cuáles van a ser los datos que voy a querer sumar? Todos los montos. Muy bien, todos los montos, desde la celda C2 hasta la celda C5. Entonces, con el mouse directamente vamos arrastrando para abajo. Seleccionamos todas estas celdas y van a ver que ahí en esa ventanita nos va a quedar C2, 2 puntos, C5. Esos 2 puntos van a indicar que va a tomar un intervalo, un rango de datos que va a ir desde la celda C2 hasta la celda C5. Directamente ponemos aceptar y ahí entonces nos da la suma de toda esa columna. Si yo ahora quiero sacar la suma del resto de las columnas, ¿qué harían? Repito lo mismo, ¿no? Y lo mando para el costado, O como lo arrastras para el costado, si no. Muy bien, perfecto. En este caso directamente vamos a arrastrar para el costado, porque si ustedes se fijan va a ser siempre la misma suma, pero con las distintas columnas. Así que como va a ser la misma fórmula, directamente agarramos desde el cuadradito verde y en vez de arrastrar para abajo, arrastramos hacia la derecha. Ahí entonces nos va a estar dando la suma de cada una de las columnas que tenemos ahí. Si ustedes van pasando por arriba cada uno de los resultados y se van fijando en la barra de fórmulas, van a ver entonces que en este primer caso me toma de la celda C2 a la C5, en la siguiente de la D2, D5, E2, E5, F2, F5, etc. Al arrastrar hacia la derecha, lo que nos incrementa de uno en uno en este caso es la letra. Al arrastrar hacia abajo, lo que nos incrementa es la fila. Vamos con la del promedio. Venimos acá a la celda C8. Vamos otra vez al FX. Vamos a ver que tenemos una fórmula llamada promedio. ¿Y qué tenemos que hacer acá?
Profe, Sí. a mi compañero Lautaro no le deja entrar. ¿Qué le dice? ¿Qué error le tira? ¿Por qué? Esperemos un cachito. Mientras tanto, ¿alguna pregunta o consulta hasta acá de lo de Excel? ¿Van bien? Sí, vamos bien. Profe dice que le aparece algo que no sé qué, pero no le deja entrar. Que pruebe, si está en la computadora, que pruebe por las dudas del celular a ver si desde ahí puede entrar. Dale. A mí me va a aparecer acá cuando quieren entrar ustedes, me aparece un mensaje para que los admita. Que se fije desde el celular si puede entrar. A lo sumo después de ahí lo admito y tal vez que desde la computadora después pueda entrar. Profe dijo que probó y no le deja. Bueno, decirle que no importa, que no se preocupe. Después igual esto queda grabado. Dale. Bueno, entonces, entramos acá en la fórmula de promedio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá en esta ventana? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Enter y después lo corréis para el costado. Antes de eso, yo voy a querer obtener el promedio ahora de qué cosa. El promedio sobre cuáles datos. Sobre los montos. Sobre los montos. Sí. ¿Que de qué celda a qué celda sería? C2 a C5. Muy bien, C2 a C5. Y acá por defecto, ¿qué es lo que me está poniendo? Ah, hasta la C7 te toma hasta el total, digamos. Muy bien, me va a tomar también el total, por consiguiente el promedio me va a dar mal, porque me va a estar tomando este número. Entonces recuerden siempre, borren lo que les aparezca por defecto y seleccionen ustedes los datos que quieran obtener o los datos que quieran mostrar en ese resultado. Entonces en este caso que les quede nuevamente desde la celda C2 hasta la celda C5. Ahí sí, apretamos después aceptar o enter y arrastramos hacia la derecha. En este caso entonces el promedio ya automáticamente me va a sumar todos los valores que seleccioné y los divide por la cantidad de datos que haya seleccionado. Saquen ahora ustedes el máximo, vayan también al fx y para sacar el máximo usen la fórmula que se llama max. El máximo entonces lo que nos va a hacer es devolver el máximo valor que haya dentro de las celdas que seleccionemos. En este caso lo vamos a ver a simple vista porque tenemos solamente 4 datos ahí, pero nuevamente si ustedes tienen varias celdas con muchos valores, directamente lo podemos ver en un solo lugar cuál sería en este caso el máximo valor.
Y ahora vemos todos juntos el del mínimo. ¿Pudieron hacer el máximo? Estoy en eso. Profe, aparece como max igual, no aparece como máximo. No sé si es el mismo Sí, sí, signo. se llama max la fórmula. Ah, ok, perfecto. Igual me dio resultados diferentes, no sé por qué razón. Pero bueno. ¿Qué número te dio? Me dio en el primero, creo que son 3 millones. En el segundo, 1.500.000. Pero creo que son diferentes. Por Vos ejemplo, porque en modifica. este me dio bien, por ejemplo. Ah, claro, vos lo estás haciendo por porcentaje de 7, ¿o Claro, no? cambiale ahí el porcentaje a 7 y ahí te va a actualizar todos los datos. Y te los va a mostrar todos bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿El resto? ¿Pudieron todos? Sí, sí. Y entonces, vamos ahora con el mínimo. Para el mínimo, vamos ahí al fx. Y van a ver que acá no nos va a aparecer una fórmula para el mínimo. Si se fijan en esta ventanita, van a ver que acá dice o seleccionar una categoría y dice usadas recientemente. Si hacemos un clic ahí, nos van a aparecer varias categorías de fórmulas. Financieras, matemáticas, estadísticas, lógicas, etc. Vamos a seleccionar la categoría que dice todo. Y ahí van a ver que tenemos una larga lista con un montón de fórmulas que tenemos en Excel para hacer distintas cosas. Vamos a buscar en este caso la fórmula que se llama min, M-I-N. Buscamos la fórmula min y hacemos lo mismo que hicimos con las anteriores. El mínimo entonces nos va a devolver el mínimo valor que haya dentro del intervalo que hayamos seleccionado. ¿Pudieron con el mínimo? ¿Y el mínimo de qué celda hasta qué celda sería? También lo mismo, seleccionando todos los montos, de la C2 a la C5. Perfecto. Una vez que ya tenemos estas 4, ahora sí entonces vamos a hacer el porcentaje de falta. Yo ahí ya les dejé los resultados que les debería dar. La fórmula entonces para sacar el porcentaje de falta era la falta dividido el total de falta. Entonces, para sacar el porcentaje de falta es la falta dividido el total de falta. El dividido es la barrita inclinada. Prueben de hacerlo. Si no les da, igual ahora lo vemos todos juntos. Controlen también que les den los 4 resultados como está ahí proyectado. No solamente el primero, sino los 4. Y con que los 2 primeros números después de la coma les dé igual, ya está bien. El resto pasa por redondeo. A mí me dio el primero igual nomás. Y el resto no. Ahora vamos a ver por qué. Esperamos un segundito al resto. ¿A alguien le dio bien los 4? ¿Les dio solamente bien el primero? Sí, a mí sí. ¿Les dio esto? Lo voy a hacer acá. Lo que hicieron fue poner el signo igual. Seleccionaron acá la falta. Dividido el total de falta. Ahí apretaron Enter. Arrastraron. Y les dio esto. A los que les dio solamente el primero. Muy bien. Si nos dio esto, el primer resultado está bien, pero los otros están mal.
Recuerden que cuando un resultado les daba mal, lo que podían hacer era ir pasando por arriba de cada uno de los resultados e irse fijando acá en la barra de fórmulas qué celda se está tomando en cada caso. Si vamos a la primera que nos dio bien, vamos a ver qué me dice G2, que tengo este valor que es correcto, dividido G7, que es este valor que es correcto. Si voy a la segunda que nos dio mal, me dice G3, que es este valor que es correcto, dividido G8, que G8 es el promedio, no es el total. Si voy a la siguiente, van a ver que me lo divide por G9, que es el máximo, y en la siguiente por G10, que es el mínimo. Al arrastrar para abajo, entonces me arrastró de forma correcta cada una de estas, pero también me fue arrastrando cada una de estas, cosa que yo no quería. Yo quería que siempre me esté dividiendo por este total. ¿Qué es lo que teníamos que hacer entonces? ¿Alguien se acuerda de lo que había que hacer cuando queríamos mantener una misma celda para alguna operación? F4. Muy bien, apretar la tecla F4. Entonces, repetimos la fórmula. Signo igual. Seleccionamos acá el valor de falta. Dividido el total. Y una vez que selecciono esta celda, que es la que yo quiero dejar fija, ahí apretábamos la tecla F4. O le ponen directamente los signos pesos adelante y atrás de la letra. Ahí sí aprietan Enter y arrastran para abajo. Ahí entonces sí les va a ir dividiendo cada uno de estos valores de falta siempre por el total. Y vamos con una última fórmula, que es por ahí la más complicada que veamos, que es la fórmula condicional. Las fórmulas condicionales nos van a devolver dos resultados diferentes dependiendo si la condición que nosotros le pasamos se cumple o no. Por ejemplo, supongamos que acá, en esta columna que dice realizable, yo voy a querer ver si el dinero que falta es menor a 480.000. Entonces, si el dinero que está faltando es menor a 480.000, entonces el proyecto sí va a ser realizable durante este año. En las celdas de acá me va a aparecer que sí cuando esa condición se cumple, que sea menor a 480.000. Caso contrario, que el dinero que está faltando es mayor a 480.000, entonces el proyecto no va a ser realizable durante este año porque está faltando mucho dinero. Entonces, en las celdas de acá me va a aparecer que sí o que no, dependiendo si la condición se cumple o no. Yo se los voy a escribir acá abajo, no hace falta que lo escriban, es solamente para que les quede la fórmula escrita y lo podamos pasar ahora a Excel. Entonces, si la falta es menor a 480.000, valor verdadero, o sea, cuando esa condición se cumple, va a ser sí. Valor falso, cuando esa condición no se cumpla, va a ser no. ¿Cómo pasamos esto a Excel? Vamos a venir acá a la celda I2. Vamos a ir al FX y vamos a buscar la fórmula llamada sí. Entonces buscamos la fórmula llamada sí. Esta fórmula entonces van a ver que tenemos acá tres campos para completar. La prueba lógica, que es la condición, el valor sí verdadero, lo que quiero que me aparezca cuando la condición se cumple, y el valor sí falso, lo que quiero que me aparezca cuando la condición no se cumple. En este caso, ¿cuál es la condición? ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Lo que yo voy a querer evaluar, ¿qué es? Mirando lo que está escrito acá. ¿Cuánto falta? Muy bien, si el dinero que falta es menor a 480.000. Entonces, sí es directamente la fórmula, así que eso no lo escribimos. Acá tendría que escribir la palabra falta
¿O qué tendría que hacer? Poner la columna G. Muy bien, tenemos que hacer algo con la columna. ¿Qué tenemos que hacer con la columna? Seleccionar toda la columna, seleccionar solamente alguna celda. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Seleccionar la primera celda de falta. ¿Esta celda? No, el primer monto. Muy bien, esta de acá. Entonces, yo ahí ya tengo si falta, signo menor, 480.000. Valor verdadero, ¿qué escribimos ahí? ¿Qué queremos que me aparezca en esa celda cuando la condición se cumpla? Guiándonos por lo que está acá escrito. Directamente la palabra sí. Cuando esa condición se cumpla, yo quiero que me aparezca sí en la celda. Y si la condición no se cumple, valor falso, ¿qué ponemos ahí? Directamente la palabra no. Guiándonos con lo que está escrito acá. Ahí ponemos aceptar. Eso siempre lo ponemos entre comillas, digamos el sí y el no. Lo pone automáticamente. Si lo que escriben es un texto, se los pone automáticamente entre comillas. Ahí entonces ponemos aceptar. Arrastramos para abajo. Y entonces van a ver que en los dos casos donde la falta fue menor a 480.000, que son estos dos casos, me dice que sí, que es realizable. Y en los dos casos donde fue mayor, que serían estos dos, me dice que no. ¿Les quedó? Sí, sí. ¿Entendieron más o menos cómo funciona la fórmula condicional? Vamos a hacer igual ahora otra, que la van a hacer ustedes. Vamos a agregar acá una nueva columna, acá en la J, que la vamos a llamar impuesto extra. Supongamos entonces ahora que el gobierno dice que si las donaciones recibidas fueron mayores a 300.000, si las donaciones recibidas fueron mayores a 300.000, se va a cobrar un impuesto extra, que ese impuesto extra va a ser un 3% sobre la donación. Caso contrario, que la donación sea menor a 300.000, entonces no va a haber ningún impuesto extra. Yo se los voy a escribir acá, que sería entonces, si la donación es mayor a 300.000, valor verdadero, o sea, cuando esa condición se cumple, va a haber un impuesto extra, que ese impuesto extra va a ser un 3% sobre la donación. Caso contrario, donde la donación es menor a 300.000, entonces no va a haber ningún impuesto extra, va a ser 0. Entonces, en cada una de estas 4 celdas nos va a aparecer o el número 0, si la donación es menor a 300.000, o un número que va a ser el 3% de esta donación. Prueben de hacerlo ustedes, les dejo ahí 2 minutos para que lo prueben de hacer y ahí lo vemos todos juntos.
¿Alguien pudo? ¿Alguien le dio? Sí. Lo vemos todos juntos. Por si alguien no le dio. Venimos a la celda J2. Vamos al fx. Buscamos la fórmula llamada así. Y entonces, la prueba lógica. ¿Cuál sería en este caso la prueba lógica? ¿Cuál sería la condición? La donación. Muy bien, la donación, ¿qué es lo que hago? ¿Escribo la palabra donación o qué voy a hacer? Selecciono la primera celda de donación, el primer monto. Muy bien, que sería la celda en este caso de 2. Yo acabo de ver que a ustedes no les sale la ventanita. No están viendo la ventanita, ¿no es cierto? A ustedes ahí en sus ¿Qué está la pantalla que está mostrando usted o qué? A ustedes en sus computadores les tiene que aparecer una ventana donde les aparece la función que dice prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, para ir completando ahí. Eso no les está saliendo a ustedes en la pantalla, ¿no? Ahora déjenme probar algo. Ahí está. Esta ventana no les estaba apareciendo antes. Bueno, vamos desde acá. Entonces, la prueba lógica. Muy bien. Si las donaciones, entonces yo selecciono la celda de 2. ¿Cómo sigue la fórmula? Guiándonos con lo que está escrito acá. Mayor a 300.000. Muy bien, mayor a 300.000. Valor verdadero. Sería impuesto por 3%. Perdón, donación por 3%. Muy bien, ¿qué hago? ¿Escribo la palabra donación? No, pone de 2. Muy bien, seleccionamos la Selecciona celda de de 2. Muy bien. Y ahí por 3%. ¿Y valor falso? ¿Qué ponemos ahí en el valor falso? Una liñita, capaz. Muy bien, Un puede guión. ser un guión, un cero, lo que ustedes quieran. Sería directamente algo que no muestre nada, algún valor que no haya nada. Muy bien, entonces, esto que estaba escrito acá, pasándolo a Excel, nos quedaría de esta forma. Ponemos ahí el aceptar y arrastramos entonces para abajo. Ahí entonces en los dos casos donde la donación fue mayor a 300.000, me da el 3% sobre ese valor, y en los otros dos casos me da 0. De esa forma entonces podemos ir haciendo las fórmulas condicionales, que esto sería lo más sencillo en las fórmulas condicionales. Después tenemos las fórmulas condicionales anidadas, donde siempre dentro del valor falso metemos otro sí con otras dos condiciones, en ese falso otro sí con dos condiciones, y así sucesivamente para hacer fórmulas un poco más complejas. Vamos ahora a arrastrar acá desde abajo, desde la columna de falta, este total, promedio, máximo y mínimo. Arrástrenlo hacia la derecha para poder completar estas columnas que nos quedaban acá. Entonces arrastren el total, promedio, máximo y mínimo para completar estas otras columnas. Una vez que arrastraron todo, las que les quedó abajo de realizable, en que les va a decir 0, división por 0, etcétera, todas esas bórrenlas.
Estas de acá después las borro. Vamos ahora con lo que es el formato de las celdas. Vamos a seleccionar todas estas celdas de acá. Una vez que seleccionamos todo esto, sobre cualquiera de estas celdas le vamos a hacer clic derecho, formato de celdas, y en esta ventanita que nos aparece acá, dentro de la pestaña número, tenemos distintas categorías. En este caso, por el tipo de dato que tenemos en la planilla, ¿cuál les parece que es la categoría que vamos a seleccionar? Son todas celdas referentes a qué, las que nosotros tenemos. ¿Son de fecha? ¿Son de hora? ¿O de qué son? Sería De plata. número. De dinero, de moneda. Así que vamos a seleccionar entonces ahí la categoría moneda. Y ahí entonces nos va a dar la opción de elegir, por un lado, cuántos decimales queremos mostrar. Tenemos entre 0 a 30 decimales. Y acá en símbolo podemos elegir el símbolo de la moneda que querramos utilizar. Vamos a buscar en este caso el que diga Española Argentina, que nos muestre con el signo de pesos. Y aceptar. Ahí entonces van a ver que nos va a ir mostrando los números con el signo pesos, el punto para el separador de miles y la coma para los decimales. Si les muestra las celdas de esta forma con los signos numerales, eso significa que el número es muy grande, el valor que hay es muy grande y no se llega a mostrar de forma correcta sobre la celda. Así que directamente si agrandamos la columna, ahí después lo van a poder ver bien. Para agrandar la columna, directamente se ponen, por ejemplo, acá entre medio del C y la D. Cuando nos pone la doble flecha, tenemos dos opciones. O lo arrastramos manualmente, hacia la derecha o hacia la izquierda para agrandar o achicar. O si yo quiero ajustar automáticamente el ancho de la celda, el ancho de la columna, al máximo contenido que tengamos ahí, cuando me pongo acá entre medio, en vez de arrastrar, directamente le hago doble clic y al hacer doble clic me lo ajusta automáticamente al máximo contenido que haya dentro de esa columna. Vamos a seleccionar ahora estas de acá de falta. Seleccionamos el del porcentaje de falta. Nuevamente, clic derecho, formato de celdas. ¿Y qué categoría seleccionamos ahora? ¿Porcentaje? El de porcentaje, muy bien. Ahí en porcentaje también tenemos para elegir la cantidad de decimales que queremos mostrar. Lo vamos a dejar en 2. Ponemos aceptar. Y por último, el de impuesto extra, también pónganlo con formato moneda. Entonces ahí el de impuesto extra, también con formato moneda. Vamos a agregarle ahora un título a la tabla. Para eso vamos a agregar dos filas en la parte de arriba. Si yo quiero agregar filas, las filas siempre se van a agregar por arriba de donde hagamos un clic. Así que vamos a venir acá a la izquierda al número 1 y sobre el número 1 le vamos a hacer clic derecho, insertar. Y repetimos lo mismo para agregar una más. Sobre el número 1, clic derecho, insertar. Vamos a escribir acá en la celda 1A, Proyectos WAP 2022. Y una vez que escribimos eso,
vamos a seleccionar desde la celda 1A hasta la celda 1J todo el ancho de la tabla. Seleccionamos todas estas celdas y las vamos a combinar y centrar como cuando lo habíamos visto en Word. Desde la pestaña Inicio y desde el grupo Alineación venimos acá a este botón que dice Combinar y Centrar. Directamente le hacemos un clic ahí y eso me va a combinar todas las celdas y centrar el texto que haya ahí adentro. Si yo esto lo imprimo, todas las líneas que yo estoy viendo de fondo no van a salir impresas. Únicamente va a salir impreso el texto y los números, pero todas las líneas de fondo no salen impresas. Si yo quiero mostrar líneas y que me salgan impresas, se las tengo que poner manualmente. Vamos primero a ponerle un borde, una línea al título. Vamos a hacer un clic sobre esta celda combinada que acabamos de crear y le vamos a hacer clic derecho y vamos a ir a formato de celdas. Ahí en formato de celdas vamos a añadir la pestaña que dice borde y acá en borde, de forma muy similar a lo que vimos en Word, seleccionamos primero el estilo de línea que querramos utilizar, elegimos alguno de los colores si no queremos que sea color negro y apretamos acá en el botón que dice contorno para que me ponga ese borde alrededor de toda esa celda. Ponemos aceptar y si hacen clic por fuera de la celda, ahí entonces van a estar viendo el borde. Vamos a ponerle ahora un borde a toda la tabla. Seleccionamos acá todos estos datos. Nuevamente clic derecho, formato de celdas. Y vamos a ponerle ahora un borde para la parte de afuera y un borde para la parte de adentro. Elegimos entonces el estilo de línea que querramos, con algún color. Apretamos contorno para el borde de afuera. Y si queremos elegimos otro estilo de línea, con otro color o el mismo color. Y apretamos después donde dice interior. Entonces ponemos primero un borde para el contorno y después un borde para el interior. Ahí en la vista previa les va a mostrar cómo va a quedar. Ponemos aceptar. Y antes de que deseleccionen los datos de la tabla, vamos a centrar todo el texto que hay adentro. Para centrarlo, directamente desde la pestaña Inicio y desde el grupo Alineación, ahí tenemos entonces los tres botones, alineación izquierda, centrado y alineación derecha. Apretamos entonces el del centrado para poder centrar todo el texto. Si queremos pintar celdas, seleccionamos la o las celdas que queramos pintar. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá la del título. Y desde la pestaña Inicio y desde el grupo Fuente, ahí donde está el baldecito, desde ahí entonces podemos ir pintando celdas. Vamos a pintar después también la del título de cada una de las columnas. Y lo último que nos queda para hacer de Excel es en cuanto al tema de los gráficos. Para los gráficos, lo primero que vamos a hacer siempre es seleccionar los datos que queremos mostrar en el gráfico. Y para seleccionar los datos del gráfico tenemos que tener tres cosas en cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer un primer gráfico en donde nos muestre el porcentaje de falta de los proyectos. Si nosotros seleccionamos, lo que seleccionaríamos sería el porcentaje de falta.
Pero siempre que hagan un gráfico, aparte de seleccionar el valor numérico, que es lo que vamos a estar viendo en sí en el gráfico, siempre también tenemos que seleccionar la variable de la cual dependen esos datos. En este caso, tanto el porcentaje de falta, como el impuesto extra, como la donación, como el promedio, como el monto, etc. Cualquier valor que nosotros tengamos en la tabla va a depender de alguna o de otra forma de los proyectos, ya que cada uno de todos esos números corresponde a algún proyecto. Entonces, por lo general, siempre la variable independiente va a ser una variable de texto y no una variable numérica. Entonces, cuando hagamos el gráfico, vamos a seleccionar tanto los proyectos como el porcentaje de falta. Eso por un lado. Por otro lado, cuando seleccionemos los datos, siempre hay que seleccionar de izquierda a derecha. Siempre tenemos que seleccionar de arriba a abajo. Y siempre también seleccionar los títulos de las columnas. Entonces, esas cosas para que tengan en cuenta. Seleccionar siempre la variable de la cual dependen los datos. Siempre seleccionamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo y con los títulos de las columnas. Entonces, seleccionamos primero los proyectos, de arriba hacia abajo con el título. Una vez que seleccionamos la primer columna, vamos a apretar la tecla Control y sin soltar Control, también de arriba hacia abajo y con el título, seleccionamos el porcentaje de falta. Si están en una notebook, seleccionen con el botón físico, con el botón izquierdo físico, no le hagan doble clic sobre el táctil porque les va a seleccionar y deseleccionar la primera celda y después cuando generen el gráfico se los va a generar mal. Entonces mantengan apretado con el clic físico del mouse. Seleccionamos estas dos columnas. Una vez que seleccionamos los datos, vamos a ir a la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Al grupo Gráficos. Y ahí dentro de los gráficos circulares, elijan el que ustedes quieran. El gráfico les tendría que quedar algo como lo que está acá, más o menos las divisiones, como las que aparecen ahí, y con los nombres de los proyectos en alguna parte dentro del gráfico. ¿Les quedó a todos el gráfico? Sí. Entonces, una vez que insertamos el gráfico, van a ver que al tener el gráfico seleccionado, nos van a aparecer dos pestañas nuevas. Una que dice diseño gráfico y otra que dice formato. Si alguien está usando alguna versión de Excel un poco más vieja, van a ver que van a tener tres pestañas. La primera creo que se llamaba diseño, la segunda presentación y la tercera se llama formato. Si les aparecen las tres pestañas, lo que nosotros veamos desde la pestaña diseño gráfico, ustedes lo van a tener tanto en esa pestaña diseño como en la pestaña presentación. Lo van a tener dividida en dos. Acá está todo junto en diseño gráfico. Desde la pestaña diseños de gráfico y dentro del primer grupo que dice diseños de gráfico, donde dice agregar elemento gráfico, dependiendo del estilo gráfico que nosotros hayamos insertado, ya sea un gráfico circular, de columnas, histograma o lo que sea, van a tener habilitadas las distintas opciones que hay acá. En este caso, para un gráfico circular tenemos estas tres opciones. El título del gráfico, que es esto que me está diciendo porcentaje de falta, podemos elegir no mostrarlo o mostrarlo encima o superpuesto. Las etiquetas de datos es si nosotros queremos agregar en este caso los porcentajes a nuestro gráfico, que podemos ponerlos por dentro o por fuera, redondeados o no. Ahí tenemos las distintas opciones para cómo mostrar esos porcentajes. Y la leyenda es esto que me está apareciendo en mi caso en la parte de abajo, donde me va a mostrar cada color a qué proyecto le corresponde. Podemos elegir no mostrarlo o elegir alguna de las otras ubicaciones. Desde el botón que está al lado que dice diseño rápido, ahí vamos a tener algunos diseños ya prediseñados con estas opciones que estuvimos viendo recién, pero en vez de ir modificándolas manualmente, ya nos aparecen algunos diseños precreados. Podemos elegir también alguno de esos si quisiéramos. Desde donde dice cambiar colores, ahí al lado, podemos elegir algunas de las distintas gamas de colores también prediseñadas que nos aparecen, las distintas combinaciones. Y desde este grupo que dice
estilos de diseño, si hacemos un clic en la tercera flechita, podemos elegir algunos de los distintos estilos de 3D, biselado, con colores, que nos van a aparecer para agregarle al gráfico. En el caso de que no nos guste nada de lo que aparece por defecto, podemos nosotros ir personalizando nuestro gráfico de forma manual y en cada sección, similar a como cuando personalizábamos el SmartArt en Word. Por ejemplo, supongamos que yo quiero modificar esta sección del gráfico. Le quiero cambiar el color. La selecciono, le hago 2 veces clic a esta sección para seleccionarla. Y desde la pestaña Formato y desde el grupo Estilo de forma, con estas 3 opciones que tengo acá, relleno de forma, contorno de forma y efecto de forma, lo puedo ir modificando. Lo mismo, cada cosa que yo vaya seleccionando el gráfico, por ejemplo, si hago un clic sobre el fondo, entonces ahí en el fondo también le puedo cambiar el color. Y si quiero modificar los textos, hago un clic sobre el texto que quiera modificar y con el grupo que está acá al lado, que dice estilos de WordArt, con las opciones de relleno de texto, contorno de texto y efecto de texto, lo podemos ir modificando. Prueben entonces las opciones y modifíquenlas como ustedes quieran. ¿Qué? Y ya sé, está así es que estuvo así toda la noche y hoy de día. Si yo la dejé 2 minutos y se despertó. Pero si ya sé, no me digas, pero no me digas a mí. Si ahora termino y la agarro. Entonces, como lo último que hacemos de Excel, van a hacer este gráfico que está ahí en pantalla. Traten de hacerlo ustedes. Van a ser un gráfico de columnas en el cual se muestre el monto y la falta de los proyectos. Entonces, un gráfico de columnas en donde se muestre el monto y la falta de los proyectos. Prueben de hacerlo, les debería quedar similar a lo que está ahí proyectado. ¿Les quedó el gráfico? Sí, sí. En la parte de acá abajo les aparece esto que dice edificio odonto, biblioteca, aulas, o les aparece 1, 2, 3 y 4. ¿A alguien le aparece 1, 2, 3 y 4? A mí, Si les aparece 1, 2, 3 y 4 es porque cuando seleccionaron los datos se olvidaron de seleccionar los proyectos. Entonces, recuerden, son en este caso 3 columnas que seleccionamos. Los proyectos, los montos y la falta. Y en la parte de acá abajo en la leyenda, si les dice serie 1 y serie 2, es porque no seleccionaron los títulos de esas columnas. ¿en dónde están los estilos WordArt, no sé qué, para ponerle sombra y todo eso? Para modificarle los colores y esas cosas. Sí, lo último que explicó de los estilos WordArt. Cuando vos seleccionás alguna parte del gráfico, supongamos acá que selecciono esta columna, en este caso, en la última pestaña que aparece que dice formato, ¿tenés esa pestaña?
Ah, sí, sí, ahí lo encontré. Ahí desde el grupo que dice estilos de forma, ahí modificás lo que tiene que ver con las secciones del gráfico. Y si querés modificar algún texto, seleccionás el texto. Y desde el grupo que está al lado que dice estilos de WordArt, ahí modificás lo que son los textos. ¿Les quedó a todos el gráfico? Sí. ¿De las partes? Vamos a agregarle a este gráfico ahora los ejes X y los ejes Y para ponerle algún texto, algún título a los dos ejes. Para agregarle los ejes, vamos a la pestaña Diseño de gráfico. Ahí el primer botón que dice Agregar elemento. Y vamos a ir a donde dice Títulos del eje. Y ahí en Títulos del eje le vamos a agregar estos dos, el horizontal primario y el vertical primario. Le agregamos entonces los dos títulos del eje, el horizontal y el vertical. Vamos con el eje X, que es el que está abajo. ¿Qué es lo que tenemos en este eje? En el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Los proyectos. Los proyectos, muy bien. Entonces acá le vamos a borrar, ahí donde dice título del eje, y vamos a poner proyectos. Y en el eje Y, que es este de acá, ¿qué es lo que tenemos? Si miramos los datos que hay acá. Todos los montos, los totales, no sé. Muy bien, el dinero. Así que le vamos a poner dinero. Y en el título de gráfico vamos a ponerle monto total y dinero faltante. Y bueno, y después todo el resto de lo que ya vimos, si quisieran modificar el gráfico con los colores y demás, es lo que habíamos estado viendo recién. Hasta acá entonces llegamos con el tema de Excel. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta de algo de esto que estuvimos viendo? No, por ahora no. Cualquier cosa podemos mandar un Gmail o no. O sea, Sí. mandamos el correo. Ah, ok. Les voy a, entonces, bueno, primero, la clase, les vuelvo a repetir por las dudas para los que entraron más tarde. Las siguientes 2 semanas no va a haber clases, el 18 por el censo y el 25 por el feriado. Nos encontraríamos recién el primero, que ahí es el examen de Word. El examen de Word, ahí de forma presencial en el laboratorio. Los que puedan llevar su notebook, llévenla, así alcanzan las computadoras para todos. El examen va a ser como el trabajo práctico de Word, pero con menos cantidad de puntos para que realicen, pero después va a ser lo mismo. Y entonces, las clases que nos están quedando después de eso es el 8 de junio, que ahí vamos a ver el tema de PowerPoint, que es la última unidad que nos queda. Tenemos después el 15 de junio, que yo esa clase se las voy a dejar para dudas o consultas que tengan del último parcial, que sería Excel y PowerPoint, lo último que va a entrar. Y el 22 sería el último parcial de Excel y de PowerPoint. Eso entonces como repaso de lo que nos queda para finalizar el cuatrimestre. Les voy a mostrar en el campus el trabajo práctico de Excel. De Excel. ¿Están viendo el campus por las dudas? ¿Proyectando? Sí. Les habilité acá el trabajo práctico de Excel. En el trabajo práctico de Excel lo que van a hacer es lo siguiente. Van a encontrar acá este archivo que dice TP4, un archivo comprimido, que en su interior van a tener 3 archivos. Van a encontrar un archivo de Excel, que ya va a tener algunos datos cargados, que es esto de acá, sobre este archivo sobre el cual van a trabajar.
van a encontrar un archivo con las instrucciones que les va a ir diciendo punto por punto las fórmulas que tienen que utilizar, los gráficos que tienen que hacer, los formatos que tienen que poner. Y van a tener un tercer archivo que va a ser el modelo, que es el trabajo práctico terminado, que lo van a usar como guía, más que nada para chequear que los resultados les vayan dando igual o que los gráficos les queden como aparecen acá. Entonces, sobre el archivo de Excel, vienen al de instrucciones y entonces acá les dice, por ejemplo, para sacar la ganancia van a hacer el precio de compra por 20%. Entonces vienen al archivo, acá tenemos la columna de la ganancia, entonces era, para sacar la ganancia, sin igual, decía que era el precio de compra por 20%. Ahí aprietan Enter y arrastramos hacia abajo. De esa misma forma entonces van haciendo cada uno de las fórmulas que les aparezca acá y con los datos que les vaya pidiendo. Tienen el modelo para irse guiando y trabajen entonces sobre este archivo de Excel. Con lo que es el trabajo práctico de Excel, ¿alguna pregunta, consulta? No. Bueno, dejamos hasta acá la clase, así les da tiempo también para ir a la clase ahora que tengan presencial. Si tienen alguna duda con la parte de Word, del trabajo práctico para el parcial, escríbanme, lo vamos viendo por ahí. Y bueno, nos encontramos entonces el primero para el parcial. Bueno, dale, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que se recupere. Gracias.